orar un momentito y vamos a entrar de lleno a ver si podemos cubrir algo aquí, algún terreno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos nuevamente por el privilegio que tenemos de acercarnos al trono de tu gracia. Tú eres un Dios verdadero, real. Tú creaste todas estas cosas en este universo, en todas las galaxias. Tú las tienes todas bajo tu control, Señor. Y en tu plan soberano tú decidiste crear la raza humana, Señor. Y tú decidiste, a pesar de que conocías todo, Señor, pues conforme a ese plan soberano tuyo, Señor, pues darnos salvación a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro amado Redentor Jesucristo. Estamos aquí porque otra vez, conforme a tu plan soberano, a ti te plació un día abrir los ojos de nuestro entendimiento, nos llevaste a los pies de Cristo, nos diste vida con Cristo, nos diste un nuevo nacimiento y comenzaste esta obra de santificación que en esta noche vas a continuar haciendo, Señor. Te amamos, Señor. El deseo de mi corazón es que cada una de las personas que vienen todos estos miércoles y que están presentes aún en esta noche, genuinamente tengan un encuentro contigo y tengan ese nuevo nacimiento, Señor, y que Señor, pues tú continúes haciendo la obra esta de redención en la vida de ellos, Señor. Ayúdame, gracias por la paz, la tranquilidad que me has dado en esta tarde al llegar aquí y encontrar las facilidades como estaban. Gracias porque en esta hora mi presión arterial está fantásticamente bien, Señor, y que no he sido rudo con nadie y que pues simplemente me limité a hacer lo que tú me llamaste a hacer, que fue servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser consistentes, Señor. Hablaba de la hermana Daisy y la razón por la cual pues aceptamos algunas cosas que quizás no son nuestras cosas preferidas es por la lealtad que los hermanos tienen a la obra tuya y aún al liderato que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdame siempre a ser agradecido a mí, Pastor Marcelo, a Pastor Willy, Señor, y ser consistente en lo que tú nos llamaste a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las cosas más serias, más fundamentales, más esenciales que la palabra de Dios enseña es el hecho de que lo que nosotros somos, cómo nos conducimos, las decisiones que tomamos, cómo vemos el mundo, cómo respondemos a los desafíos que hay delante de nosotros, a las oportunidades, a todo lo que se nos presenta. Todo eso está determinado, humanamente hablando, de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. La Biblia enseña que sobre toda cosa que tú cuides, que tú guardes, que tú protejas, protege tu mente. Porque de tu mente emana la vida. Lo que cada uno de nosotros somos es lo que tenemos en nuestra mente. ¿Right? ¿Cuántos están de acuerdo con que eso dice la Biblia? Eso es así. Okay. Y que es correcto, pues si todo en mi vida emana de lo que yo tengo en mi mente, pues lo que es prudente y lógico e inteligente y sabio es darle prioridad a mi mente, cultivar mi mente, dejar que Dios haga lo que Romanos capítulo 12 nos dice, que es rehusar, ahora que somos salvos, ahora que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, rehusar vivir como la gente que no tiene el Espíritu Santo, como el mundo, right? Okay. No nos conforméis a este mundo, antes bien ser transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de vuestra mente. ¿Por qué eso está ahí? Pues porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice que sobre toda cosa que tú cuides, que tú guardes, que protejas, protege tu mente. La prioridad nuestra debe ser proteger nuestra mente. Y esa protección, la Biblia la describe como renovar, ¿okay? Renovar nuestro entendimiento. Ya ustedes saben que yo tengo 67 años y los que ya estamos un poquito más adelantados, pues sabemos que nuestro cuerpo físico se deteriora, se va deteriorando, ¿verdad? ¿Sabes? Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que nuestro espíritu se va renovando cada día, right? Si estamos en Cristo Jesús, all right? Okay. So, la realidad es que pues
hoy me quedan menos días de los que me quedaban el domingo pasado para servirle al Señor. Y hoy tengo más convicción que la que tenía el domingo pasado en cuanto al hecho de que lo que estamos haciendo en esta iglesia local, que se llama En Sus Pasos, es absolutamente correcto, que es darle prioridad a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única cosa que puede ayudarnos a nosotros a guardar, a proteger, a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, de la cual emana todo lo que nosotros somos. Amén. So, vengo en esta noche con mucha certeza y seguridad y ánimo de que estamos haciendo lo correcto, y pues mi esperanza es que pues respondamos cada uno de nosotros correctamente a lo que la palabra dice. Miren la página 63 de ustedes, por favor. Right? 63. La página 63 de las notas suyas. Si no las tiene, pues no, I'm sorry, pues escucha entonces. All right? Now, lo que hemos hecho en esta parte de Matete, cuando estamos considerando, la distorsión del hombre con relación al asunto del sexo, y en este caso el enfoque, la distorsión que estamos considerando, hemos estado considerando es la homosexualidad. Okay. Primeramente vimos la homosexualidad desde la perspectiva del mundo, ¿ok? Y pues no pasamos bastante tiempo y repetimos a través de la semana muchos de las propuestas de lo que propone el mundo con relación a este asunto, pero pasamos la mayor parte del tiempo considerando la homosexualidad desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué hicimos eso? ¿Okay? Pues porque... ¿por qué hicimos eso? Pues porque sobre toda cosa que debemos guardar nuestra mente, y lo que debemos hacer es pues renovar nuestro entendimiento. Pasamos todo este tiempo considerando la perspectiva bíblica que dice la Biblia sobre el particular, porque eso es lo que nos va a ayudar a proteger nuestra mente y lo que nos va a ayudar a renovar nuestro entendimiento. Amén. All right, okay. So, lo primero que aquí vimos con relación a la homosexualidad desde la perspectiva bíblica es que en la página 63 de ustedes, que el pecado trastorna nuestra adoración. Y ahí hicimos hincapié en lo que el capítulo 1 de Romanos decía, ya que habiendo conocido a Dios, la raza humana no lo glorificaron. Otra vez, el punto es que el pecado trastorna nuestra adoración, ya que el ser humano, a pesar de todas las revelaciones que Dios le ha dado, más que suficientes, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, como el que manda, como el que sabe, como el que tiene derecho a determinar qué es correcto y qué no lo es. Amén. 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 No me asusten, por favor. Bendito. Ok, all right. No lo glorificaron como Dios y tampoco le dieron gracias. Lo que hicieron fue que se envanecieron. Otra vez, el pecado trastorna nuestra adoración. Lo que hicieron fue que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón entebrecido. Pretendieron ser sabios, página 64 de ustedes, y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible, por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. El hecho de que el pecado trastorna nuestra adoración lo podemos ver en que otra vez. El hecho de que el pecado trastorna nuestra adoración lo podemos ver en que hemos intercambiado, se refiere a la raza humana, a la humanidad, hemos intercambiado el patrón
el diseño de Dios, lo que Dios ha determinado por nuestras preferencias. Eso no es solamente con relación al asunto que estamos considerando que es la homosexualidad, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre, al ser humano, a la humanidad le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Otra cosa que nos deja ver que el pecado trastorna nuestra adoración es que hemos intercambiado la alabanza de Dios por nuestros placeres. ¿Right? Segundo, somos nacidos con un corazón orgulloso. En Génesis 8:21, esta es la perspectiva de Dios nuevamente con relación a la homosexualidad. ¿Y por qué no dice los homosexuales han nacido con un corazón de orgullo? Porque el asunto aquí, lo que hemos tratado de presentar es esta desviación, esta distorsión. La hemos tratado de presentar bíblicamente como lo que es un pecado más. Right? Dios nos llama a ser honrados. Mentir es una distorsión de la honradez de Dios. Robar es una distorsión de la honradez de Dios. ¿Sí o no? All right? Okay. Pues la homosexualidad es una distorsión del diseño que Dios concedió a la humanidad con relación a la sexualidad. Okay. So, problemas con el pecado. Y en la página 64 insistimos en que somos nacidos o nacemos con un corazón de orgullo, orgulloso. Génesis 8:21 dice, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Salmo 51:5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos con esta predisposición, si usted quiere, a pecar. Y este pecado en particular es parte de muchos otros pecados. Número 3, estamos inclinados hacia la desviación sexual y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos apartemos de la fornicación, porque en el versículo 7 ahí, en ese punto, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 7 dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios nos ha llamado a santificación. Dios no nos ha llamado a que nos envolvamos en ningún tipo de desviación. Dios nos ha llamado a que nos conformemos a lo que Él ha establecido. El pecado también trastorna nuestra fe, nuestras creencias. La Biblia dice que los que son de la carne son los inconversos. Amén. Los de la carne son los inconversos. Piensan en las cosas de la carne, razonan conforme a cómo la carne razona. Pero los que son del Espíritu, los que son nacidos de nuevo espiritualmente, okay, piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. O sea, los que viven, los que tienen un estilo de vida que es conforme a la carne, que es continuo y del cual no hay arrepentimiento. Los que viven de esa forma, no hay forma que puedan agradar a Dios, perdonando la redundancia. La razón por la cual no pueden agradar a Dios, página 65, es porque el pecado trastorna nuestra fe y trastorna nuestras creencias. Como resultado de eso, hemos intercambiado la verdad por la tolerancia. Y también hemos intercambiado la palabra de Dios por la experiencia del hombre. ¿Okay? Página 66, entonces entramos a ver otra vez la homosexualidad desde la perspectiva bíblica, la segunda parte. El punto número 5 es que el pecado, nuevamente, trastorna nuestro deseo. Gálatas 5 dice lo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. El versículo 21 concluye diciendo, en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, y las cosas están ya definidas ahí en el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Versículo 19 debía haber dicho, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, inmoralidad sexual, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Los que practican tales cosas, un estilo de vida continuo, donde no hay interrupción
y donde no hay arrepentimiento, son los que practican tales cosas. Esas personas no hay forma que puedan heredar el reino de Dios. El pecado trastorna nuestro deseo y como resultado hemos intercambiado la responsabilidad sexual por supuestos derechos y hemos intercambiado lo que la Escritura dice acerca de nuestros deseos por lo que la ciencia, supuesta ciencia, dice acerca de nuestros deseos. Una verdad bíblica eterna está ahí al final de la página 66, donde dice que el deseo sexual indebido es inmoral, pero no es inevitable. Punto número 2, en estas notas, página 67, decía, el pecado trastorna nuestro comportamiento. ¿Okay? Una conducta trastornada se puede ver en el hecho de que hemos intercambiado las obligaciones morales por explicaciones naturales. Hablamos muchísimo sobre el particular. Y otra verdad que destacamos es el hecho que la casualidad, el hecho de que una cosa esté sucediendo, no implica la justificación, no implica de que porque yo tenga esta inclinación a decir la mentira y desde pequeño sea lo que me ha gustado es coger lo que no es mío, pues que aunque eso es real, eso está ahí, yo he tenido esa inclinación desde pequeño, eso no implica que es justificable. Amén. Y eso incluye, amén. All right, okay. All right. Eso incluye este pecado y cualquier otro pecado. Otra cosa que dijimos es que no siempre elegimos nuestras tentaciones, pero siempre elegimos nuestras reacciones. Now, ante eso, el Evangelio se nos ha prestado porque el Evangelio tras cambia, ¿verdad? El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Página 68, el Evangelio reordena nuestra adoración. Y el pasaje clave en todo este estudio ha sido 1 Corintios 6, 9 al 11, donde se nos vuelve a repetir lo mismo que Pablo ha repetido en Gálatas y en 1 Corintios, en 2 Corintios y en todas estas epístolas, de que los injustos, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Este pasaje es clave porque en este pasaje Pablo está diciendo que en la iglesia se está refiriendo a unas personas y esto erais algunos de vosotros, ¿verdad? ¿Okay? No os engañéis, los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los que roban, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y luego dice que es lo que es clave, que es lo que es la verdad que debe gobernar nuestra mente cuando consideramos el asunto del cual estamos hablando. Y estos erais algunos de vosotros. Algunos de vosotros eran ladrones, algunos eran fornicarios, algunos eran homosexuales, algunos eran codiciosos, avaros, algunos tenían una lengua sucia, ¿verdad? Algunos eran unos ladrones. Estos erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Amén. Vale, ¿sabe? Cuando dice que ya habéis sido lavados, bendito sea el Señor, por favor, o cree en Dios o no cree en Dios, o acepto lo que dice la palabra o no acepto lo que dice la palabra. Porque cuando dice, y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, es absolutamente claro que de las cosas que hemos sido lavados son cosas que a los ojos de Dios son detestables, no son aceptables. Amén. ¿Sabes? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. All right? So, lo segundo que vemos entonces es que si el pecado trastorna nuestra adoración, el Evangelio lo reordena. Gloria a Dios. ¿Okay? Si el pecado trastorna nuestra fe y nuestra creencia, el Evangelio renueva nuestra creencia, renueva nuestra fe. ¿Okay? Por eso es que dice ahí en el versículo 2 de Romanos 12, también pasaje clave, que no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vuelvo a repetir, para el beneficio de todos, incluyéndome a mí también, ¿ok? Cuando dice que no os conforméis, la forma que eso está estructurado en griego implica que ya esas personas se están conformando. Right? Ya están asumiendo una conducta exterior que es afín con el mundo. Y en esencia lo que están diciendo, no continúes haciendo esto. No continúes conformándote, ¿sabes? Porque tu conducta externa
Alabado sea el nombre del Señor. La conducta externa nuestra precisa encajar, compaginar, ser afín con nuestra naturaleza interna. Mi conducta externa, lo que yo soy, cómo hablo, qué decisiones tomo, cómo respondo a lo que sea, eso, Pablo lo que está diciendo es, esa conducta externa tuya necesita ser afín con la realidad interna tuya de que ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Ahora has nacido de nuevo. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora permanentemente en ti. Al decirle no te conformes, no puede ser, porque si tú eres de Cristo, ¿ok? Pues entonces tu conducta debe ser una conducta que compagine con lo que está dentro de ti. Quiere decir que todo el listado de pecados que ya mencionamos ahí en 1 Corintios 6, pues esa conducta externa, pues no puede ser la conducta externa que uno que verdaderamente ha nacido de nuevo, pues pueda expresar en su diario vivir. ¿Amén? ¿Por qué razón? ¿Por qué no debe ser? ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser expresado? ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura y porque dentro de nosotros ahora vive el Espíritu Santo de Dios. No hay mucha complicación que hacer al asunto. Y entonces, para que eso pueda convertirse en una realidad, que esa conducta externa que no compagina con mi realidad interna, pues pueda ser removida, ¿verdad? Pues yo necesito ser transformado de adentro hacia afuera, y esa transformación es el resultado de la renovación de mi mente. ¿Ok? Porque sobre toda cosa que tú cuides, cuida tu mente, porque de ella emana la vida. ¿Sabes? Lo que yo valorizo, lo que yo deseo, lo que yo aprecio con mis emociones, ¿verdad? Y eso pues es determinado por lo que yo tengo en mi mente, por lo que mi mente me diga que es valioso, que es deseable, que es aceptable a los ojos de Dios. Amén. Por eso, como hablábamos el otro día, en cualquier decisión que tengamos que tomar, lo primero que tenemos que preguntarnos no es si debo llamar a un abogado o debo hacer tal cosa o si compro o vendo no, lo primero que hay que hacer es preguntarse ¿qué es lo que agrada a Dios? Amén. 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 Y una vez nosotros no determinamos qué es lo que agrada a Dios, pues definitivamente Dios es más que suficiente para conducirnos por el camino correcto. Si en caso de que necesitamos un abogado, Dios nos va a llevar en esa dirección. Amén. Y si no lo necesitamos, no nos va a llevar tampoco. Amén. All right? Alabado sea el nombre de Cristo. All right? Okay. So, el pecado trastorna nuestros deseos, pero el Evangelio los refresca. Página 68 y en la página 69, el Evangelio redime también nuestro comportamiento. El versículo 11 de Romanos 8, precioso, dice: y si el Espíritu de aquel, sea el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, está en vosotros, right, vive permanente, reside permanentemente en vosotros, ha hecho tabernáculo en vosotros, mora en vosotros, se siente cómodo para entrar y salir y cambiar y remover y hacer lo que sea, porque está en control, es el dueño, es el que manda, es el Señor, está señoreando. Amén. Por eso que dice, no reine en vosotros el pecado. Pero entonces dice sí, que el Espíritu gobierne en nosotros, que levantó a Cristo entre los muertos, ese también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en nosotros. Ahora, la enseñanza de hoy, aparte de hoy, es con relación al desafío que la homosexualidad, este pecado en particular, presenta a la iglesia. Y el desafío que presenta, ¿verdad?, a la iglesia, ¿okay? Al menos es que hagamos tres cosas. El primero es que miremos interiormente. Segundo, que miremos hacia afuera, a lo que está a nuestro alrededor.
Y lo que está a nuestro alrededor, en el contexto que estamos estudiando, son personas que tienen estos estilos de vida. Miramos primero hacia adentro, brega primero con eso, con lo que hay allá adentro, y después brega con lo que está afuera, con lo que está a tu alrededor. Sean compañeros de trabajo, compañeros de escuela, sean familiares, sean vecinos. Y luego de eso, que lo más importante, ¿verdad? Pues es mirar hacia arriba, ¿verdad? Y el propósito, obviamente, es darle a Dios lo que a Dios le merece, que es su gloria. Así que escríbase esto por aquí, vamos a ver si podemos escribir esto rápido. Iglesia, mira o busca adentro. En esencia, escriba esto por el lado por ahí. Enfócate primero en tu propio pecado. Escríbalo por ahí en algún lugar, no está en las notas. Enfócate primero en tu propio pecado. Este es el desafío para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Enfócate primero en tu propio pecado. ¿Ok? Now, una de las cosas más indeseables en la iglesia en el día de hoy, y mira que hay cosas indeseables en la iglesia en el día de hoy. Hermana Josefina, la de hermano Molilí, me envió el domingo por la noche un pequeño video. ¿Se lo envió a alguien más? ¿A quién más? ¿Tú lo viste? O sea, a una pastora que se tiró en el piso. Y es bastante anchita la señora, you know? Se tiró en el piso. Y entonces la cuestión era que el que pudiera poner más dinero sobre ella era el que iba a recibir más bendición. Y usted ve toda la gente levantándose y poniendo billete tras billete encima de la señora que está ahí en el piso. Josefina me dice, pero esto es lo último. O sea, esto es lo último. Josefina, no es lo último. O sea, hace tiempo que está ahí, ¿verdad? Pero serio el asunto. ¿Ok? Hay muchas cosas que son indeseables en la iglesia, que no son, si es indeseable, obviamente es que no es deseable, que no es apropiado, que no es de esperarse. Right? Okay. Now, una de las cosas que es indeseable en la iglesia es lo que los teólogos llaman el ultraje moral selectivo. Ultraje moral selectivo. ¿Okay? Escríbase esto de una vez, ok. Cuando hablamos de ultraje moral selectivo, estamos hablando de la indignación moral selectiva. Indignación moral selectiva. Me indigno moralmente sobre algunas cosas que yo escojo. Y mientras que otras cosas las paso por debajo de la mesa, las acepto, las trato de santificar, las trato de glorificar, ponerlas bonitas, ¿verdad? ¿Sabes? Y eso es algo indeseable, es algo que no debería estar en la iglesia. Así que debemos evitar totalmente la indignación moral selectiva. Ese es un desafío. Cuando hablamos de la cuestión del pecado de la homosexualidad, pues ese es un asunto y serio. ¿Sabes? Evitar es algo, ¿sabes?, que nosotros tenemos que darle cara al asunto. Evitar totalmente, no parcialmente, totalmente la indignación moral selectiva. La otra cosa es evaluar bíblicamente nuestra condición espiritual y sexual. Evaluar bíblicamente nuestra condición espiritual y sexual. Recientemente yo estaba visitando a algunas personas y en la conversación que concluimos, terminamos a lo último, pues, pues yo me preguntan y si me piden consejería, dirección que dice la Biblia, pues yo le voy a dejar saber lo que hasta este momento pues yo he aprendido sobre particular. Y cuando se trata de conductas familiares y de matrimonio y cosas así, pues yo tengo un poquito de millaje en el asunto y me siento bastante cómodo contestando esas cosas sobre el particular, you know. So, una de las personas, un
padre estaba tratando de encaminar a su hijo en la dirección correcta, ¿ok? Y no lo está haciendo en la forma indicada porque lo estaba haciendo en anger, en ira, en coraje, en rabia, ¿sabes? Se habían creado unos incidentes bien serios dentro de la casa. Y en mi conversación, pues yo le doy instrucciones en cuanto a qué es lo que debe hacer, con relación a lo que está pasando, ¿verdad? ¿Sabes? Pues debes asegurarte que si tú vas a seguir esta relación con esta muchacha, ¿ok? Asegúrate, que ella sea una persona con la cual tú te puedes casar. Don't date someone that you cannot marry. No te pongas a salir hacia el noviazgo con una persona con la cual no te puedes casar. Sí. La diferencia entre ser amigo y ser novio es simplemente una cosa básica, bien fundamental, que se llama tocar. ¿Estamos? All right? Okay. So, si te vas a hacer entrar en el noviazgo, pues asegúrate que sea con alguien con quien tú puedas casarte. Piensa casarte, ¿verdad? Pues yo dije eso. Yo lo dije como si dijera, pues, José es mi esposa y Marcela y Chía son mis hijos. Tranquilos. Pues, en ese momento que lo dije, a los 2 segundos me di cuenta de que el padre no está viviendo en un matrimonio, ¿sabes? Está viviendo en estado abierto de fornicación. ¿Sí? ¿Con qué? Esa misma cuestión, sí. So, pues, ese señor, pues, debió haber, tú sabes, antes de ponerse a evaluar lo que está pasando con la situación de su hijo, debió haberse evaluado bíblicamente su condición espiritual y sexual. Amén. Right. We need to do that. Okay. So, 2 pasajes bíblicos que son importantes aquí. El primero de ellos es Mateo capítulo 7, 1 al 5. Léelo, Heidi, por favor. Okay. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok, así, este pasaje es un buen fundamento para ver lo que estamos diciendo, la cuestión de evitar totalmente la indignación moral y selectiva y evaluar bíblicamente nuestra condición espiritual y sexual. Enfócate primero en tu propio pecado. Antes de tratar de ayudar a alguien, antes de tratar de encaminar a alguien en el camino correcto, enfócate primero en tu propio pecado. Veamos las palabras de Cristo. Comienza diciendo, no juzguéis. All right? Pero miren el versículo 5. Mira el versículo 5. El versículo 5 dice, hipócrita, saca primero tu viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sacar la paja del ojo de tu hermano es juzgar. All right? ¿Estamos o no estamos? All right. Ok, so cuando dice aquí que no juzguéis, pues el contexto nos deja ver que no se prohíben todos los tipos de juicios. Hay un tipo de juicio que aquí se está prohibiendo. Existe un tipo de juicio apropiado y precisamos hacer ese juicio con cuidado y con discernimiento. Escriba esto por ahí, Juan capítulo 7, versículo 24. Esto es lo que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Justo juicio es un ejercicio disciplinado del discernimiento moral y teológico. Tiene que ver mucho con lo que empezamos hablando. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque de ella emana la vida. ¿Sabes? Asegúrate que renuevas tu entendimiento, ¿ok? Tu forma de pensar, ¿sabes?
que ya no sea una forma de pensar humana, la forma de pensar de Mayagüez, de Balboa, de Dulce Labio, de Puerto Rico, ahora que sea una forma de pensar bíblica. Amén. All right, ¿sabes? Para asegúrate, porque se te va a presentar el momento en que un hermano, porque aquí todos tenemos responsabilidad unos con otros. Right? Vamos a ver un hermano que está tropezando, un hermano que tiene una paja en el ojo, y nosotros tenemos la responsabilidad, al ver que tiene una paja en el ojo, de ayudar a ese hermano. Si nuestro entendimiento no está renovado y todavía seguimos pensando como pensábamos anteriormente, no vamos a ayudar absolutamente de ninguna forma a nuestro hermano. ¿Ok? So, cuando dice eso, no juzguéis, pues nuevamente no quiere decir que no se debe juzgar, sino aquí lo que Jesucristo prohíbe son los juicios parcializados, son los juicios hipócritas. Repita conmigo: mi Padre Celestial no quiere que yo esté emitiendo opiniones hipócritamente. That's what he says. Don't do that. Antes de ponerte a abrir la boca, mira para allá adentro. Right? Y si no estás muy seguro, pide al Espíritu Santo que alumbre. Salmo 139, versículos 23 y 24. Aquí lo que Jesús prohíbe son los juicios parcializados, hipócritas, juicios con ventajas o cualquier tipo de juicio que sea injusto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. En otras palabras, que el estándar de juicio que apliques a otros, ese es el que se te va a aplicar a ti. Si tú juzgas sin misericordia, ese tipo de juicio será el que vas a recibir. Versículo 3. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. En otras palabras, ¿por qué te enfocas en el mal ajeno mientras ignoras las muchas faltas que hay en ti? Por eso es que el primer punto aquí, iglesia, mira y busca adentro, es enfócate primero en tu propio pecado. ¿Ok? Versículo 4. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Otra vez, porque si es mi hermano, pues yo lo veo que él está tropezando y va por el camino incorrecto, y lo que está haciendo es contrario. Yo tengo la responsabilidad de ir donde él y ayudarle. Yo no puedo limpiarme las manos y decirle, eso es problema de él allá. No, yo tengo esa responsabilidad. Y cada uno de nosotros la tenemos, cada uno con nosotros. Déjame sacar, como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. ¿Ok? O, si no me entiendes, esto que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo por tu bien. Esto que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo porque yo quiero ayudarte. Eso es una expresión, eso es un ejemplo de déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo, cuando hay pecado en ti que no te permite discernir, escucha que es importante, moral y espiritualmente. El asunto de mirarme y para yo primero es para darle cara a ese pecado, porque si en mí hay pecado no confesado o no atendido o pecado ignorado, pues entonces yo no voy a tener la capacidad para poder discernir moral o espiritualmente. That's the point. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Saca el poste telefónico, como he dicho tantas veces, y así podrás ver bien al tratar de remover la paja que está en el ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Subraye, entonces verás bien, entonces verás bien. Si tú no sacas la paja de tu propio ojo, no vas a poder ver bien. Y poder ver bien es discernir moral y espiritualmente. That's what it is. Okay? Entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano, con el cual yo tengo responsabilidad de juzgar con justo juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Okay. Así que el punto aquí es que precisamos ser honestos y dejar que el Evangelio nos transforme. Precisamos huir de la inmoralidad sexual. Y en el otro pasaje entonces es Romanos capítulo 2, versículos 1 y 5. Léalo, hermana Heidi, nuevamente, por favor. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que sea, porque al juzgar a otro
te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Right. ¿Qué capítulo es ese? ¿El capítulo qué? 2, right? ¿Se acuerda que pasamos un fracatán de tiempo estudiando el capítulo 1? Right? El capítulo 1 es que dice todo este montón de cosas que pues son tan rechazadas en el día de hoy. Por eso, Pablo dice, eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, right? Now, Pablo está hablando ahí refiriéndose a todos los judíos y todos los gentiles, no judíos, que eran personas morales, y que se creían nuevamente exentas del juicio de Dios, porque ellos no habían cometido la clase de pecado, ¿verdad?, que se describe, o los excesos morales descritos en el capítulo 1 de Romanos. ¿Ok? Y si alguien tiene alguna duda, pues lea Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, en la página 62 de ustedes. Así que no eres, pero por eso eres inexcusable. Hombre, tú que juzgas, quien quiera que sea judío o gentil, independientemente de lo bueno que sea tu conducta moral. Escuche ahora, estamos hablando nuevamente de mirar hacia adentro, enfocarnos primero en nuestro propio pecado antes de evaluar qué es lo que está pasando alrededor nuestro con relación al pecado que estamos atendiendo o cualquier otro tipo de pecado, ¿ok? Porque al juzgar, esto es parte del versículo número 1, porque al juzgar a otros, ¿qué estás haciendo? Porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ¿ok? Now, el punto es este, y ojalá que pueda entender. Si usted tiene suficiente conocimiento como para juzgar a otros, usted se está condenando a sí mismo porque muestra que tiene el conocimiento para evaluar su propia condición. Si tiene suficiente conocimiento para evaluar a otros, pues te estás condenando a ti mismo, ¿right? Porque podrías ver tu propia condición. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. En otras palabras, al condenar a otros, se ha excusado y han pasado por alto sus propios pecados. Eso es lo que quiere decir. Tú haces lo mismo, estás juzgando, pero tú haces lo mismo. Y el punto aquí, principio importante, es que la justicia basada en la opinión propia. Mire para acá, mire para acá. Mire para acá, porque aquí el asunto que tenemos es si vamos a evaluar las cosas conforme a la opinión de Dios o a la opinión nuestra. La justicia basada en la opinión propia, lo que es justo, conforme a la opinión propia, lo que hace es que minimiza el parámetro moral de Dios y subestima lo profundo de nuestro propio pecado. La justicia que es basada en la opinión propia. Si la justicia es basada en la opinión de Dios, no va a minimizar el parámetro moral de Dios, todo lo contrario, lo va a exaltar y no va a subestimar lo profundo de mi propio pecado. Todo lo contrario, lo que va a hacer es que lo va a exponer tal y como es, que es lo que Dios desea para nosotros, ¿ok? Pero sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Los que practican tales cosas es según la verdad, ¿ok? Lo que es correcto a los ojos de Dios. Versículo 3, y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Y la respuesta es, no te vistas que no vas. Claro que no. Escuche, porque a mayor conocimiento, mayor la responsabilidad. Amén. A mayor conocimiento, mayor la responsabilidad. ¿Okay? Por eso es
No vas a escapar del juicio. Tú que dices que conoces tanto y que están las cosas claras y que moralmente estás por encima de otros. Versículo 4. O menosprecias, subestimas o tratas con desprecio o tienes un concepto bajo de las riquezas de su benignidad. No, la benignidad, ¿okay? Es la gracia común o los beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. La benignidad no es solamente los beneficios que Dios le otorga a los creyentes, es los beneficios que Dios en su bondad le otorga a todo el mundo. Es la providencia de Dios si usted quiere. Alguien busca Mateo capítulo 5, por favor, rapidito, el más rápido que pueda. Mateo 5, 44 y 45. Si lo busca y lo encuentra, levante la mano rápido, por favor. A ver si podemos terminar esto esta noche, porque la semana que viene quisiéramos empezar un material nuevo. Sí, capítulo 5, versículos 44 y 45. Ahí nos habla de la benignidad de Dios. Y lo que está diciendo aquí, tú menosprecias, subestimas, tratas con desprecio las riquezas de su benignidad. Lee. Y ahí hay un ejemplo de la benignidad de Dios. Léelo, hermana. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Perdón, no había necesidad de leer esa parte, pero yo decidí que lo leyeran porque eso es algo que tenemos que hacer. Que tenemos que acordarnos que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Léelo nuevamente, hermana, ¿ok? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Amar a quién? No es a los que me quieren mucho, mis familiares, a mis hijos, a mis tíos, a mi abuelo. Amar a vuestros enemigos. Dale. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. All right. Pero ahora entonces la benignidad de Dios. Dale, lee. Para que seáis hijos de vuestro Padre. O que para que su conducta refleje que vosotros sois hijos de vuestro Padre Celestial. Amén. Dale. Que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí tiene la benignidad de Dios. Hace llover sobre buenos y malos, y hace, ¿cuál es la otra cosa? El sol, que sale el sol para buenos y malos, ¿ok? Así que el punto aquí en el versículo 4, pregunta, menosprecias, subestimas, tratas con desprecio la benignidad de Dios, su paciencia, el hecho de que Dios reprime su juicio movido por su gracia, su generosidad, el énfasis aquí en la cantidad de tiempo que Dios expresa su gracia y su paciencia. Esa es la generosidad. La cantidad de tiempo, ¿sabes? Amén. Que si fuéramos nosotros, hace tiempo que hubiésemos cortado la gracia para esa persona hace muchísimo tiempo. Pero Dios, y nosotros, la pregunta es, ¿tú menosprecias eso? ¿Tú subestimas esa generosidad de Dios? Nuevamente, esa gran cantidad de tiempo que Dios expresa su paciencia y su gracia para con el ser humano, ignorando que su benignidad, nuevamente, esas bendiciones innumerables de la gracia de Dios, te guía ¿a qué? Al arrepentimiento, guía a apartarse del pecado y a acudir a Cristo para obtener perdón y a obtener salvación. Pero, versículo 5, otra vez, por tu dureza espiritual, ¿ok? Right? Y por tu corazón no arrepentido, se refiere a las personas que rehúsan arrepentirse y aceptar el perdón que Dios ofrece por medio de Cristo. A esos son. Y por tu dureza, la dureza espiritual, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, que cuando el ser humano rechaza intencionalmente hacia Cristo, ¿verdad? Rehúsa arrepentirse, puede hacerse acreedor de un juicio aún más severo. Y cuando habla del día de la ira, la revelación del justo juicio de Dios, se refiere al juicio final ante el trono blanco, donde los creyentes no van a tener que estar presentes al final de los tiempos. ¿Ok? Así que, desafío que nos presenta la homosexualidad a la iglesia, primero, es la necesidad que tenemos de enfocarnos primero en nuestro propio pecado. Segundo, iglesia mira hacia afuera. ¿Ok? Que es en esencia un llamado a participar en el cumplimiento del plan evangelizador del Señor Jesucristo. Ahora, pregunta bien importante aquí, ¿ok? ¿Cómo usted responde a los hombres
que son homosexuales o las mujeres que son lesbianas alrededor suyo? ¿Cómo usted responde a ese tipo de personas en su familia? ¿Cómo usted responde a ese tipo de personas en su lugar de trabajo? How you respond to them? ¿Cómo tú respondes cuando tú vas a un lugar, tú sabes, y la persona que te va a atender abiertamente, pues es una persona que tiene este estilo de vida? ¿Cómo tú respondes? No necesariamente lo que está por fuera, sino lo que está dentro de ti. La forma de hacerlo es siguiendo el ejemplo o el modelo del Señor Jesucristo, el modelo que Él dejó para cada uno de nosotros. Now, ahí en Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38, lee Heidi nuevamente, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, hubo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rápido en su Biblia, busque ese mismo capítulo 9. Rápido. Capítulo 9. De Mateo. Mateo capítulo 9. Heidi acaba de leer el versículo 35 al 38. ¿Ok? Busque ahí el versículo 35. Capítulo 9 de Mateo. Now, miren el versículo 32. Fíjese lo que dice. Tan pronto ellos salieron. ¿Estamos en el mismo lugar? Sí, amén. Tan pronto ellos salieron. ¿Quiénes son ellos? Les voy a decir, porque tienen que leer lo que dice anteriormente. Son dos ciegos que habían recibido la vista. Tan pronto estos dos ciegos que habían recibido la vista salieron, le trajeron a Cristo un mudo endemoniado. Una vez expulsado el demonio, el mudo habló. Y la gente se qué. Y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero ¿qué? ¿Los qué? Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. All right? Now, es importante porque lo que vamos a leer ahora pues tiene que ver con esas personas que se expresaron de esa forma. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Estoy ahora en el versículo 35 38 que está en sus notas. Enseñando en las sinagogas de ¿quién? Esos ellos son los fariseos. Estaba enseñando en las sinagogas de los que decían que lo que él hacía lo estaba haciendo por el poder de Satanás. ¿Ok? So, los fariseos habían visto lo suficiente del poder de Jesucristo como para saber que el poder de Jesucristo provenía de Dios. Amén. Pero en su terca incredulidad dijeron que se trataba del poder de Satanás. Muchos de nosotros pues tenemos que tener cuidado, porque muchos de nosotros, lo mismo que dijimos ahorita, ¿sabes? A mayor conocimiento, a mayor responsabilidad. Hemos visto demasiado ya, hemos conocido demasiado allá acerca de Cristo, acerca del poder de Dios, acerca de lo que es la voluntad de Dios, acerca de lo que es la vida piadosa, ¿ok? Y algunos de nosotros insistimos en mantener esta terca incredulidad nuevamente de querer seguir haciendo las cosas a nuestra forma. Y tarde o temprano, pues, si somos hijos de Dios, Dios nos va a ajustar bien, ¿ok? Right. Si no somos hijos de Dios, pues eventualmente pues eso se sabrá. ¿Okay? So, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso no quiere decir que todas las personas que estaban ahí en las ciudades y las aldeas que Jesucristo fueron sanadas. Eso lo que quiere decir es que Jesucristo sanó toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia, conforme a su plan soberano. ¿Ok? So,
El punto aquí importante, porque todas estas cosas siempre hay que aprovechar la oportunidad para clarificar cosas, porque muchos de nosotros continuamos arrastrando muchas creencias erróneas, prácticas erróneas que adquirimos en otras iglesias hace mucho tiempo, recientemente, o adquirimos a través de la televisión o lo que sea, ¿ok? ¿Sabes? El punto de la sanidad, las sanidades en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Why is that? You know, se supone que esas sanidades sean iguales en el día de hoy, o what is the issue with that, right? Okay, no. El punto aquí, cuando dice sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, es que Jesucristo escogió demostrar su deidad. Cristo es Dios, ¿ok? Él escogió demostrar su deidad sanando, resucitando y liberando a personas de los demonios, ¿ok? Eso mostró el poder del Mesías sobre el mundo físico y espiritual, y también demostró la compasión de Dios para aquellos afectados por el pecado, ¿ok? Para aquellos afectados por el pecado, para aquellos afectados por las variadas distorsiones del pecado. Amén. All right, ok. Al ver las multitudes, Jesucristo tuvo que... Y aquí es donde está la cosa de nosotros. Al ver las multitudes, no eran multitudes que estaban ahí alabando a Dios y que eran salvas, no, eran multitudes de gente perdida. Gente que eran víctimas de variadas distorsiones del pecado, distintas expresiones de pecado. Amén. All right. So, al ver estas multitudes tuvo compasión. Compasión es un sentimiento profundo y sincero. La pregunta que dice, ¿qué es lo que tú ves cuando tú vas allí al hospital y la persona que te está atendiendo, que te está sacando la sangre, que te está poniendo la cuestión ahí, obviamente tú puedes discernir que es una persona homosexual o una persona lesbiana? ¿Cómo usted responde a eso? ¿Cuál es la reacción tuya? Jesucristo tuvo compasión al ver las multitudes en distintas expresiones de pecado. Y tuvo compasión porque anhelaba el arrepentimiento de ellos. ¿Ok? So, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ok? Now, para Jesucristo, y para nosotros debe ser la misma cosa, las necesidades espirituales del pueblo eran más urgentes que las necesidades de sanidad física. ¿Amén? Amén. Atender esas necesidades reclamaría eventualmente, como vamos a ver en el versículo próximo, la colaboración de más trabajadores. Entonces, versículo 37, dijo a sus discípulos, Cristo le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es la cosecha espiritual de almas que necesitaban salvación. Esa es la mies, esa cosecha espiritual. Es mucha, son muchos los que necesitan la salvación, pero los obreros son pocos. Es interesante cómo Cristo concluye esta parte diciendo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No, esa frase, rogad pues primeramente hay responsabilidad humana ahí, pero esta afirmación aquí de que la oración de los creyentes participa o forma parte en el cumplimiento de los planes de Dios. No, nosotros en cierta forma pues participamos en el cumplimiento de los planes de Dios porque nos dice, rogad pues, oren a Dios, pídanle a Dios, nuevamente al Señor de la mies, el soberano Dios, el Dios que solamente puede salvar conforme a su plan soberano, que envíe obreros a su mies. El principio aquí es el siguiente: si usted no puede identificarse con una persona homosexual por temor, por repugnancia, entonces usted está fallándole a Dios. La pregunta entonces es, ¿qué debo hacer? All right, no hay problema. ¿Qué debo hacer? Escriba en sus notas, por favor. La última página, 70. Exprese una compasión humilde y mantenga una convicción profunda. Ok, son dos cosas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok, ¿sabe? Exprese una compasión humilde. No es un sentimentalismo barato, tú sabes, aquí ficticio. No, es una compasión humilde, genuina, verdadera,
una tristeza ahí, ¿verdad? ¿Sabe? Y un deseo de ver arrepentimiento en la vida de esa persona. Amén. ¿Sabe? Eso es lo que debo hacer. Y mantenga una convicción profunda al mismo tiempo. Ahí es donde está difícil. ¿Dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Que está difícil? Pues está difícil, precisamente, sí, ¿no? Porque todas las cosas que Dios nos llama a hacer no son fáciles. Ay, fáciles, pero no quiero tener respuesta para cualquier cosa, o trivializar. Simplemente es eso, sí. No es nada fácil. Mantener una compasión humilde y al mismo tiempo mantener una convicción profunda. En el día de hoy, más que nunca, no es fácil aferrarse a la palabra de Dios. Pero precisamos con valor aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra. Por el bienestar de todos nuestros seres queridos, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, aun cuando aquellos cercanos a nosotros profesan y defiendan la homosexualidad. Aun cuando eso suceda, nosotros precisamos aferrarnos a la palabra de Dios. Esto que voy a decir es bien importante. Como discípulos de Cristo, no podemos continuar tirando la palabra de Dios por la ventana. You understand that? Echándolo a un lado. All right? Por el temor a incomodar a alguien. Importante. No estamos hablando ahora solamente de homosexuales o lo que sea. Estamos hablando de cualquier persona. Por eso dije que es importante. Como verdaderos matetes de Cristo, discípulos de Cristo, no podemos continuar tirando la palabra de Dios, echándola para el lado, por temor a incomodar. Se van a incomodar. Es tiempo de que ya haya una convicción en nosotros que no permita eso más. O por temor a echar a perder la paz personal que tanto hemos hablado recientemente. Ya es tiempo de no dejar de hacer eso. Ya es tiempo de tener esa convicción profunda. O por querer tranquilidad en el hogar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros familiares. ¿Sabe? El domingo hablábamos de si le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios. ¿Sabe? Y muchas veces hemos dicho que creemos y alabamos y cantamos y decimos un montón de cosas, pero la verdad del caso es que cuando la cosa se pone ahí como es, ¿sabes? Cuando es el momento de la verdad, pues nos convertimos en ateos prácticos. Y la razón por la cual hacemos, otra vez echamos al lado la palabra de Dios, es porque no queremos incomodar a alguna persona. La razón por la que no queremos... Yo sé que lo he repetido mil veces, pero tengo que continuar repitiéndolo. No puedo callarme. Voy a echar lo que dice la palabra al lado, o me voy a callar qué es lo que dice la palabra de Dios, lo que sea, porque no quiero incomodar a esta persona, ¿ok? Porque en el caso, muchas veces, si lo incomodo o la incomodo, no va a venir más aquí. Y si no va a venir, algunos de nosotros que tenemos nietos, no me va a traer más los nietos. Y que no me puedo dar el lujo de no ver los nietos. Pues entonces, yo prefiero echar a un lado la palabra de Dios y quedarme callado la boca. Don't do that. No lo hagas. Ora a Dios para que te capacite a no hacerlo. ¿Ok? Lo mejor que podemos hacer por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por lo que sea, es nuevamente pues tener esa convicción profunda y dejar de estar echando al lado la palabra de Dios. La última cosa es, iglesia, mira hacia arriba. Esto se frizó nuevamente. Con corazón contrito y humillado, en busca de un corazón limpio, íntegro y recto. Buscamos hacia Dios. ¿Qué debo hacer? Exalte la gloria de Dios. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque el pecado sexual, regresamos al pecado que estamos atendiendo, empieza por robarse la gloria de Dios que Él se merece. Por lo tanto, luchamos contra el pecado sexual dándole gloria a Dios, la gloria que Él merece. Así que primero, exalte la gloria de Dios. Segundo, proclame el Evangelio de Cristo. En otras palabras, comparta el Evangelio. Muestre el poder del Evangelio
a través de su vida. Hay tiempo para todo en la vida, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callarse la boca, amén. All right. Necesitamos compartir el Evangelio verbalmente. Cuando Dios abre la puerta, estar preparados para hacerlo. Pero también necesitamos mostrar el poder del Evangelio en nuestras vidas. Y ahí de lo que está hablando es la consistencia que nosotros necesitamos tener. Y volvemos a repetir lo mismo, ¿sabes? Esa inconsistencia nuestra, echar la Biblia al lado por el temor a que gente se vaya a incomodar con nosotros o porque no vaya a haber paz o lo que sea, pues nuevamente es algo que no es aceptable, ¿sabes? No es nada bueno que le estamos haciendo a las personas con las cuales estamos teniendo interacción, ¿ok? Debemos hacer esas dos cosas, exaltar la gloria de Dios y proclamar el Evangelio de Cristo, aunque el hacerlo no sea fácil. 3 verdades que precisamos recordar y vivir. Primeramente, en la última página de ustedes, página 70, Dios no nos ha llamado a desempeñar tareas seguras. Ángela, ahorita no es fácil, son tareas seguras. Hemos sido llamados a decir la verdad. All right? Hemos sido llamados a decir la verdad. Dios no nos ha llamado a controlar el gobierno. Hemos sido llamados a proclamar el Evangelio con compasión. Y por último, Dios no nos ha llamado a ganar argumentos. Alex. Cuando a su casa venga gente, testigos de Jehová, adventistas, mormones o lo que sea, usted, si abre la puerta, right? Usted no está obligado a abrir la puerta, pero si abre la puerta, usted simplemente dígale, mira, te voy a ahorrar tu tiempo. Yo sé en quién he creído, right? No es lo mismo que ustedes creen, ¿ok? Así que mi decisión es orar por ustedes, right? ¿Ok? Y yo no tengo nada, absolutamente nada que hablar con ustedes. Así que buenas tardes. No, pero ¿qué dicen tal? No, ¿qué dice? No, simplemente buenas tardes, right? Si quiere aceptarle lo que le quieren dejar, acéptelo e asegúrese que en la parte de adentro de la puerta tenga un zafacón y eche eso en el zafacón. Así, you know? That's what you need to do. Okay, all right. So Dios nos ha llamado a ganar argumentos. ¿Alguien piensa que estoy equivocado? Okay, all right. Dios no ha llamado a ganar argumentos. Hemos sido llamados a ganar almas. Okay, all right. Okay. Este pasaje bíblico debe ser parte de la vida de todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Debe estar en la mente de Él, debe conocer, todo verdadero seguidor de Jesucristo debe estar altamente familiarizado con esta porción bíblica. El Salmo 51, right? Salmo 51 dice, cree en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Right? Devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de qué? De tu salvación. Es la salvación de Él para con nosotros. Right? Y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Se da cuenta? Ay, mira primero para acá, Señor, mira, límpiame, hazme recto, hazme una persona íntegra, que no haya hipocresía, ¿verdad? ¿Sabe? Que no sea yo una persona tibia. Oh my.
Esta tarde estaba estudiando un rato y de momento pasé una porción bíblica y esa porción bíblica donde Cristo habla de esta iglesia que dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. You know how bad is that? ¿Sabes? Y está hablando, ¿sabes? De frío y caliente, está hablando del 95% de la gente que componen probablemente la iglesia evangélica aquí en los Estados Unidos. Esos son los tibios. Y lo que Dios dice sobre eso es, te vomitaré de mi boca. Que seas frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. So, ¿sabes? Hey, viene para acá, importante, ¿sabes? Esta cuestión de la tibieza es una cosa seria para Dios. Amén. O sea, o soy o no soy. Esta inconsistencia, esta cuestión de que pues en algunas cosas pues Dios es Dios, en otras cosas Dios no es Dios. En algunas cosas pues que Dios me dice qué es lo que tengo que hacer, en otras cosas yo soy el que digo lo que tengo que hacer. Eso es tibieza. Amén. Right, ¿sabes? Y para Dios, ¿sabes? Esa tibieza no es una cosa trivial, es algo que Él le repugna, que Él desprecia, ¿sabes? Right. Entonces, I'm not going to finish reading that, okay? Pero just a reminder, okay? Con relación a esta tibieza, porque me imagino que entonces, wow, pues entonces aquí entonces Dios me vomita, yo le repugno a Dios, ¿ok? Pues porque yo no soy perfecto, porque a veces digo que sí, a veces digo que no, a veces soy consistente, a veces no soy consistente. Pues déjeme aclararle la duda en caso de que le haya venido esa duda. Perfección, caliente, súper caliente, 24/7, ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar. Amén. Right? El asunto no es perfección. El asunto es que ahora nosotros vamos en una dirección nueva. Amén. El asunto es que cuando Dios, por medio de su palabra, como por ejemplo esta noche, en determinados momentos, algunas cosas, la palabra ha calado en ti, en tu mente, y te ha desnudado por dentro, right? ¿Sabes? El asunto es qué es lo que haces tú en ese momento. ¿Cómo respondes? Si tratas de echarlo para el lado o hacer indiferente a eso, o simplemente dices, ese soy yo. Salmo 51. Right? En pecado me concibió mi madre. ¿Okay? Cree en mí un espíritu íntegro. Ese deseo. Y eso es lo que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, es lo que precisamos hacer. Amén. Aleluya. Y si hacemos eso, pues vamos a mantener una comunión constante con nuestro Padre Celestial y vamos a estar caminando en el Espíritu en vez de estar caminando conforme a los deseos de la carne. All right? Así que la semana que viene vamos a comenzar una sección que tiene que ver con la distinción sexual en la iglesia. La distinción sexual en la iglesia. Y ahí, entre las cosas que vamos a hablar del asunto de las pastoras. Right? We're going to deal with that. Okay. ¿Cómo? Y las epístolas. Okay. We're going to deal with that. All right? Vamos a pasar como 3 o 4 semanas hablando sobre el particular. Y vamos a visitar unos cuantos pasajes bíblicos. De hecho, creo que casi todos los pasajes bíblicos que tienen que ver con el asunto. ¿Ok? All right. God is good? All the time? Hermana Rosa, el viernes. Sí, el viernes vamos a tener el grupo de oración en la casa. Esta semana pues Rosa la tiene libre, no ha tenido tratamiento y esa hasta este momento pues está bien, gracias a Dios. Esperemos que continúe bien el resto de la semana. Amén. Y entonces pues podemos recibir a todas las hermanas que quieran venir el viernes a las 10:30 de la mañana. ¿Ok? All right, pues vamos a orar un momentito. Si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer.
Los hermanos del concilio se me acercan un momentito porque quiero consultarle algo bien brevecito. Okay. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el tiempo que nos has permitido pasar. Gracias por tu palabra. Tu palabra dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga, Señor. Así que, pues, con temor de Dios en mi corazón, Padre Santo, te pido, Señor, que nos cuides, me cuides, que cuides a mis hermanos, a mis hermanas, Padre Santo, y que estas cosas que hemos hablado aquí en estas últimas semanas, pues que nos ayuden a renovar nuestro entendimiento, que veamos todos estos desórdenes, todas estas cosas que hay a nuestro alrededor, estas conductas que son contrarias a la palabra de Dios, que las veamos como lo que son pecados y que nos gocemos en el hecho de que hay una cura para eso que se llama el Evangelio de Cristo, y que pues tengamos compasión al ver las personas que están arrastrados por el pecado, Padre Santo, sea el pecado que sea, pero al mismo tiempo que tengamos una convicción firme en lo que tu palabra dice, Señor, y que confiemos, Señor, en tu fidelidad, Señor, y que tu palabra nunca regresa vacía, que siempre va a realizar el propósito por el cual tú la envías en ese momento en particular. Si alguien va a ofender, que lo haga con un corazón alegre. Gracias por proveer para nuestras necesidades. Danos sabiduría de lo alto para administrar todas tus cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.